Profesor, compañeros, mi nombre es Luis Gabriel Lozada Rengifo, estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de AN. El presente video es el resumen de los capítulos 1 y 2 del libro Ingeniería de Software, propuesto en la guía de trabajo número 3. ¿Sí? Entonces, entrando en materia, el primer capítulo era un viaje en el tiempo, por decirlo así, el cual nos explicaba cómo a lo largo de la historia la ingeniería de software empezó a consolidarse como actualmente la conocemos. Entonces, un dato importante es el que tenemos en la Segunda Guerra Mundial, ya que pues obviamente aquí es donde se empezó a integrar conceptos de la ingeniería de software. Pues obviamente en lo que tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, pues estos conceptos fueron aplicados en la parte militar, en lo que tuvo que ver en la construcción de radares militares y los diferentes sistemas de tiro. Obviamente este tipo de sistema implementado en la Segunda Guerra Mundial era algo que estaba en constante análisis y constante revisión para aprender de los errores que podrían tener estos sistemas. Ya en 1960, IBM lanza el primer sistema operativo, lo más sofisticado en ese tiempo, en donde obviamente el lanzamiento de este sistema operativo abre un campo bastante amplio en todo lo que tiene que ver los sistemas operativos, genera muchas expectativas, genera muchas dudas, preguntas por resolver, ¿cierto? Y cosas a aprender a lo largo de la historia. Ya en 1970, pues obviamente se habla de lo que fue la crisis de software, pues esta crisis de software era la necesidad que se tenía en ese tiempo en crear herramientas que ayudaran a mejorar los procesos. Obviamente, pues estas herramientas las necesitaban bastante robustas, ¿cierto? Y procesos un poco más maduros, más aterrizados, pues para todo lo que tenía que ver con el proceso que las empresas requerían en ese tiempo. Con esto a su vez, pues ya se empieza a hablar del lenguaje de programación Pascal y el lenguaje de programación en C, que obviamente a lo largo también de los años empieza a tener una parte fundamental en todo lo que tiene que ver con el software. Ya en 1980 se crea la disciplina como tal de ingeniería de software. Ya cuando se crea esta disciplina lo que buscaban era darle algo un poco más aterrizado, ¿cierto? Buscaba que esta ingeniería de perdón, se aplicara en lo que tenía que ver en el diseño y la construcción del software, ¿cierto? Incluso aquí hay un dato adicional. Como tal, en los años 80 es que se crea la disciplina, pero ya en 1968 se tiene un referente. Se hablaba de ingeniería de software, habían muchos conceptos que están muy ligados a ella, pero no tenía pues obviamente la fuerza suficiente para llamarlo como disciplina, ¿cierto? Pero tenían expresiones, tenían conceptos, ¿cierto? Muy referentes en cuanto a la arquitectura del software, las diferentes disciplinas y todo lo que buscaba ahí. Entonces entrelazaba muchos conceptos que ahorita actualmente la ingeniería de software cuenta. Ya en 1981, IBM nuevamente hace la aparición del computador personal. Obviamente esto abre un panorama grandísimo en todo lo que tiene que ver y la revolución que tuvieron los computadores personales. Esto le abre un campo a esta empresa reconocida como Microsoft, que ya empieza a implementar su sistema operativo de iOS y que pues más adelante a lo largo de la historia pues ya se establece y es una de las marcas líderes en lo que tiene que ver con todos los sistemas operativos. Em, en 1984 se crea el Instituto de Ingeniería en Estados Unidos. Básicamente este Instituto de Ingeniería fundamentado y acogiéndose a la disciplina de Ingeniería de Software, lo que quería era, o su principal objetivo era promover el alcance que tenía que tener la ingeniería de software en las diferentes disciplinas relacionadas. Ya en 1980, el Instituto de Ingeniería Electrónica y Eléctrica publica un estándar que numeró el 610.12, que fue el glosario de los términos de software. Aquí obviamente lo que busca este glosario
era básicamente definir la aplicación de los conceptos de la ingeniería de software. Le quería dar un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el desarrollo, operación y mantenimiento de todo lo relacionado con el software. En 1995 se convierte en una realidad el surgimiento del Internet, algo que en los años 90 ya se venía trabajando. Obviamente ya en el 95 se logra tener una red de redes conectada a lo que denominaron web, y pues ya sabemos los alcances que el Internet ha tenido a lo largo de su historia. Y ya en el 2000 en adelante, en nuestro nuevo siglo, pues el Internet evoluciona, ¿cierto? Ayudando aún más al desarrollo de la ingeniería de software. Obviamente aquí una parte importante ya que también se toca es que la evolución del software iba muy ligada a lo que tenía que ver con el hardware, porque pues teníamos que tener herramientas tecnológicas de punta, pues para ayudar a fortalecer y a crecer la ingeniería de software. Ya aquí se empieza a tener términos como el lenguaje orientado a objetos, el lenguaje deductivo, interpretativo, intermedio, multiplataformas, arquitectura orientada a servicios, todo lo que ahorita conocemos actualmente como lo que ayuda a que la ingeniería de software se fundamente y se consolide. Ya el segundo capítulo del libro, pues habla de las condiciones de trabajo en el desarrollo de software. Entonces, a lo largo de este capítulo, lo que vemos o lo que podemos resumir es que para trabajar en el desarrollo de software, pues hay una serie de requisitos. Entonces, obviamente se habla de que se deben tener unas condiciones para el desarrollo de software, que pues obviamente estas condiciones deben tener unas tareas a realizar, que cada quien sepa dentro de su campo que va a ser aplicado, sepa qué función o qué rol cumple dentro del proyecto. También se habla de que hay proyectos de software en diferentes ámbitos, ¿cierto? Y los cuales lo que nos muestran son estas mismas actividades a desarrollar, y cuáles son las condiciones y qué personas van a integrar esos diferentes proyectos. También se destaca que la ingeniería de software, y eso es algo fundamental, incluye una serie de actividades. Y pues la mayoría de estas actividades es mano de obra intensiva, ¿cierto? Es algo que se debe hacer, no se puede dejar remotamente, es algo que debe estar siendo de constante verificación para poder pues que este proyecto pues logre su objetivo final. También pues nos habla de las personas que participan, se está hablando de un equipo de trabajo, pues se hace fundamental que este equipo de trabajo tenga mucha armonía, tenga mucha comunicación, ¿cierto? Que tengan muchas cosas afines, que sean capaces de discernir sobre los diferentes temas que el proyecto pueda tener, y que a lo largo de discernir pues se llegue a la parte más importante, que es una toma de decisiones, ¿cierto? Entonces ese trabajo colaborativo o en equipo es bastante fundamental para la consecución de los objetivos, ¿cierto? Que pues obviamente es a lo que todo proyecto nos quiere llevar, ¿cierto? Entonces debemos conocer que existen, ¿cierto? Una serie de actividades, y eso es lo que nos habla este capítulo, que se deben tener en cuenta o se deben realizar para así garantizar y facilitar el trabajo de los que integran el grupo. Entonces, toda esta unión, pues obviamente hace referencia a que son unas buenas prácticas de trabajo, de acompañamiento constante, pues para poder llevar a cabo un buen desarrollo de software. Espero que de pronto este resumen de estos dos capítulos haya sido bastante claro. Se trató de tocar los temas más importantes de los dos capítulos, ya que obviamente hay mucho tema, pero pues en mi caso esto fue lo más relevante que se pudo obtener de las lecturas. A ustedes muchas gracias.